Durante años, Rick Harrison había sido una figura respetada y admirada por millones de personas en todo Estados Unidos. Conocido por su agudo intelecto, destreza analítica y su notable ascenso de la pobreza a la fama televisiva gracias al éxito de Estrellas de Empeño, Rick se convirtió en un símbolo del sueño americano. Pero lo que comenzó como un día normal tomó un giro inesperado e impactante cuando el FBI allanó una propiedad registrada a nombre de su madre. Lo que descubrieron pronto se convertiría en un escándalo que captó la atención de la nación y puso patas arriba la imagen de Rick Harrison. Dentro de la residencia, escondida detrás de una pared falsa, el FBI descubrió una habitación secreta que contenía una variedad de elementos inquietantes, montones de dinero en efectivo, armas de fuego, documentos confidenciales y pruebas cruciales que apuntaban a una vasta red criminal clandestina. Entre los artículos incautados se encontraban listas de víctimas, discos duros llenos de archivos confidenciales y materiales tan inquietantes que se citó a un agente del FBI diciendo: "No solo abrimos una habitación, abrimos el infierno". Lo que comenzó como un tropiezo de una celebridad rápidamente se convirtió en una investigación criminal de alto perfil. Rick Harrison, alguna vez aclamado como un modelo de integridad y éxito empresarial, se encontró en el centro de un escándalo que potencialmente podría desbaratar la fe del público en los reality shows. ¿Cómo podría alguien tan bien considerado, conocido por su honestidad y visión para los negocios, estar vinculado a una empresa criminal tan extendida? ¿Qué había exactamente escondido en esa habitación secreta? ¿Fue Rick un peón involuntario o fue el cerebro detrás de una operación encubierta? En el vídeo de hoy, profundizamos en el misterio que rodea a Rick Harrison y la implicación oculta de su madre en un mundo oscuro. Para comprender la magnitud de este caso, primero debemos mirar la imagen pública de Rick y el papel silencioso pero influyente que jugó su madre en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Nacido en 1965 en Davidson, Carolina del Norte, Rick era el tercer hijo de una modesta familia de clase trabajadora. Su padre, Richard Benjamin Harrison, Sr., se mudó a Las Vegas en 1989 y abrió Gold & Silver Pawn Shop, una empresa familiar modesta pero estable. La fama llegó inesperadamente en 2009 con el debut de Estrellas de Empeño, un reality show que catapultó a Rick y su familia al ojo público. Su casa de empeño se convirtió en algo más que un simple lugar de negocios, se transformó en un escenario donde cada artículo contaba su propia historia única. El programa rápidamente resonó entre el público y se convirtió en un emblema del sueño americano. Rick fue retratado como un hombre íntegro, con buen ojo tanto para las antigüedades valiosas como para las personas. Su imagen pública se vio reforzada por entrevistas, apariciones en los medios y contenido viral que lo presentaban como el epítome de la transparencia, la confianza y la sabiduría. Esta es la razón por la que el descubrimiento del FBI en la propiedad de su madre conmocionó tan profundamente al público. El escándalo no fue solo una cuestión legal, destrozó una imagen que Rick había elaborado meticulosamente durante más de una década. Lo que hizo la situación aún más desconcertante fue que Rick rara vez hablaba de su madre, Joan R. Harrison. Ella permaneció en gran medida fuera del centro de atención durante el ascenso de Rick a la fama. Ella nunca apareció en Estrellas de Empeño o en eventos públicos. Sin embargo, los registros fiscales de Nevada pronto revelaron algo sospechoso: Joan poseía varias propiedades, incluida la mansión que ahora estaba en el centro de la investigación federal. Los expertos financieros se habían preguntado durante mucho tiempo por qué alguien tan detallista como Rick registraría una propiedad de $5 millones a nombre de su madre. Inicialmente se pensó que se trataba de una medida legal estratégica o una forma de gestionar el patrimonio familiar. Pero los hallazgos recientes han puesto en duda estas teorías. Los documentos recuperados de la habitación secreta pintaban un panorama más oscuro. Entre ellos se encontraban registros vinculados a una entidad corporativa en la que Joan Harrison figuraba como abogada. También encontraron evidencia de múltiples empresas fantasma registradas en Delaware, hogar de las leyes corporativas más indulgentes de los Estados Unidos. Estas empresas estaban directamente vinculadas a la dirección de la mansión. Lo que fue más preocupante fue el patrón de transacciones financieras internacionales complejas, muchas de ellas canalizadas a través de intermediarios, y la mayoría de ellas involucraban el nombre de Joan. Esto planteó una pregunta crítica: ¿Joan, sin saberlo, quedó atrapada en los negocios ilegales de su hijo, o fue una participante activa en las actividades criminales? Los expertos en crimen organizado sugieren que el uso que Rick hizo de la mansión de su madre como base para operaciones ilícitas no fue una mera coincidencia.
Al poner la propiedad a su nombre, Rick se protegió efectivamente de una posible exposición en caso de una investigación. La ubicación de la mansión en una comunidad cerrada y segura hacía que fuera menos probable que llamara la atención. Es una táctica clásica, aunque antigua, pero increíblemente eficaz en los delitos de cuello blanco, explicó el exagente de la DEA Tom Rankin. Utilizar a miembros de la familia como fachada de activos y transacciones es una estrategia bien conocida en las operaciones de lavado de dinero. Si bien aún no está claro si Joan Harrison fue manipulada o fue una cómplice voluntaria, el descubrimiento de la habitación secreta la ha puesto en el ojo público. La gente ahora se pregunta por qué permaneció en silencio durante tanto tiempo y si otros miembros de la familia podrían haber estado involucrados en encubrir las actividades de Rick. La siguiente parte de la historia profundiza en la verdad sobre Joan, y lo que es más importante, sobre su hogar. La redada del FBI se produjo temprano en la mañana del martes, mientras gran parte del vecindario aún dormía. Actuando en base a una orden de registro obtenida después de detectar irregularidades en transacciones financieras vinculadas a la casa de empeño de Rick, el equipo del FBI entró sin previo aviso ni cobertura mediática. Inicialmente, las autoridades sospecharon que el negocio de Rick estaba involucrado en el lavado de dinero relacionado con antigüedades de alto valor. Pero a medida que se desarrolló la investigación, reveló un esquema mucho más complejo. Los datos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, FinCEN, descubrieron una red de flujos de dinero que se extendía a cuentas extraterritoriales en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Suiza. La revelación más inquietante fue que la mayoría de estos fondos se canalizaron a la mansión de la madre de Rick. Al darse cuenta de la profundidad de la operación, el FBI amplió su investigación conforme a las disposiciones de la ley patriota, rastreando el rastro del dinero y los activos durante casi 9 meses antes de reunir pruebas legales suficientes para actuar. Lo que descubrieron dentro de la mansión fue nada menos que escalofriante. Escondido detrás de una pared en una pequeña sala de estar sin uso había una habitación secreta que no aparecía en ningún plano ni estaba incluida en ningún permiso de construcción. Era una habitación diseñada para ocultarse, una táctica típica empleada por las organizaciones criminales para ocultar actividades ilícitas. La sala estaba insonorizada y solo se podía acceder a ella mediante un sofisticado sistema electromecánico que podía controlarse de forma remota, lo que hacía prácticamente imposible el acceso sin la tecnología adecuada. Cuando los agentes entraron en la habitación, descubrieron que era mucho más que un simple espacio de almacenamiento. La habitación estaba equipada con seguridad de grado militar, estanterías de acero resistentes al fuego, archivadores y sistemas de iluminación independientes del resto de la casa. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los investigadores fueron los pequeños dispositivos de alta tecnología incrustados en las paredes, lo que sugería que no se trataba de una habitación oculta cualquiera, era un centro operativo para actividades criminales. A medida que la investigación se profundiza, las impactantes verdades que rodean a Rick Harrison, su madre Joan y sus tratos secretos continúan desarrollándose, revelando un lado mucho más oscuro de la vida del magnate de las casas de empeño de lo que nadie podría haber imaginado. En ese momento crucial, la percepción que el público tenía de Rick Harrison, alguna vez visto como una figura digna de confianza por millones, pasó de una mera sospecha a una realidad profundamente inquietante. El descubrimiento realizado por las autoridades fue nada menos que impactante. En los estantes de su área de almacenamiento secreta, los agentes descubrieron un tesoro de documentos incriminatorios, acuerdos de transferencia de propiedad, extractos bancarios y registros de transacciones vinculados a más de 17 empresas en América Latina, Europa del Este y Medio Oriente. Estos documentos describían transacciones que ascendían a millones de dólares, a menudo firmadas con nombres falsos o a través de corporaciones imposibles de rastrear sin representantes verificados. Lo que hizo que estas transacciones fueran aún más preocupantes fue su método de ejecución. La mayoría se realizaron a través de monedas digitales altamente cifradas, un método cada vez más popular en el mundo del lavado de dinero internacional, lo que las hacía casi imposibles de rastrear. El FBI no perdió el tiempo y calificó esto como evidencia irrefutable de una operación de lavado de dinero bien organizada. Pero eso fue solo el comienzo. Escondidos en bolsas selladas para protegerlos de los elementos había fajos de dinero en efectivo, por un total de casi 5 millones de dólares. La moneda era una mezcla de dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas y, quizás lo más sorprendente, una importante reserva de Bitcoin almacenada en cold wallets, sistemas de almacenamiento seguros fuera de línea diseñados para evitar la detección. No se trataba simplemente de un escondite improvisado, era un arsenal financiero meticulosamente planificado y salvaguardado,
que fácilmente podría rivalizar con el utilizado por las organizaciones criminales más notorias. Sin embargo, no fue solo el dinero lo que pintó un cuadro de actividad ilícita. El descubrimiento de 11 pistolas no registradas, 3 rifles de asalto, 2 rifles de francotirador de grado militar y más de 3.000 cartuchos de munición generó aún más alarma. Estas armas, cuyos números de serie habían sido borrados, indicaban la existencia de una sofisticada red de mercado negro. Las pruebas sugerían que muchos de ellos procedían del comercio clandestino de armas en Europa del Este, una zona vinculada desde hacía tiempo al tráfico ilegal y al crimen organizado. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que este lugar no era solo un almacén, bien podría ser un centro de tránsito activo en una operación criminal mucho más grande relacionada con Rick Harrison. Y luego vino el escalofriante descubrimiento que conmocionaría la investigación. Escondidos dentro de una caja fuerte incrustada en la pared, los agentes encontraron documentos relacionados con la trata de personas. Los archivos contenían fotografías, números de identificación, nombres y, en algunos casos, el último paradero conocido de personas, muchas de las cuales figuraban como personas desaparecidas en bases de datos nacionales. Quizás la parte más desgarradora de la revelación fue la identificación de las víctimas, algunas incluso menores de edad, provenientes de América Latina, el sudeste asiático e incluso Estados Unidos. Los registros detallados incluían descripciones físicas, condiciones de salud y lugares de detención temporal, todo lo cual apuntaba a una red de tráfico altamente organizada que no solo explotaba a personas con fines de lucro sino que probablemente las sometía a trabajos forzados y explotación sexual. La escalofriante precisión de estos archivos indicaba una planificación y gestión cuidadosas, dando a entender una infraestructura criminal mucho más amplia. Los documentos, aunque cifrados con códigos sofisticados, no eran impenetrables. El FBI logró descifrar los datos y descubrió un servidor central utilizado para controlar no solo las transacciones financieras sino también los recursos humanos, víctimas de la operación de tráfico. Este espacio era más que un escondite, era un centro de mando que orquestaba todo, desde el lavado de dinero hasta operaciones de trata de personas a gran escala. Las autoridades tuvieron que lidiar con la revelación de que Harrison, o alguien dentro de su organización, había estado dirigiendo un sindicato criminal transnacional. Cuando se hizo público el informe de la investigación preliminar, la respuesta del pueblo estadounidense fue de conmoción e indignación. El hombre en el que habían confiado, admirado y conocido por su personalidad con los pies en la tierra en la televisión nacional ahora había quedado expuesto como el cerebro detrás de un brutal y complejo sindicato del crimen internacional. La imagen de Rick Harrison, ligada para siempre a su rostro amigable con una camiseta polo en Pawn Stars, quedó destrozada para siempre. Lo que alguna vez fue visto como un espectáculo inofensivo y alegre ahora parecía ser una fachada que había ocultado un monstruoso imperio criminal. A medida que las autoridades profundizaron, descubrieron comunicaciones cifradas entre la red de Harrison y las personas que figuran en la lista roja de Interpol. Estos correos electrónicos confirmaron además que Harrison era parte de una vasta organización criminal transnacional. Los expertos comenzaron a describir el caso como una de las mayores operaciones criminales de cuello blanco de la década, una inquietante amalgama de lavado de dinero, trata de personas y comercio ilegal de armas. Como dijo acertadamente un agente del FBI, no solo encontramos una habitación oculta, descubrimos un laberinto entero. Los archivos que detallaban a las víctimas de la trata estaban organizados de manera inquietante, parecidos a un sofisticado sistema de gestión de empleados, excepto que estos individuos eran víctimas, no trabajadores. Las entradas estaban codificadas por colores, con notas sobre el riesgo de fuga, la rentabilidad y el valor percibido de cada víctima para los clientes. Estos detalles no dejaron ninguna duda a los expertos en derechos humanos de que se trataba de una máquina de tráfico de personas bien engrasada. A la complejidad de la operación se sumaba el hecho de que estaba oculta detrás de la fachada legítima de la famosa casa de empeño de Rick Harrison. La tienda, conocida por millones de personas en todo el país, se había convertido, sin saberlo, en la fachada perfecta de esta nefasta red. Las transacciones se disfrazaron hábilmente como negocios legítimos, se utilizaron compras de antigüedades, objetos de colección raros, relojes caros y metales preciosos para lavar dinero a través de un sistema de empresas fantasma e intermediarios. El hecho de que las habilidades de evaluación de Harrison le permitieran crear historias plausibles para casi cualquier artículo facilitó a la red disfrazar la verdadera naturaleza de estas transacciones. Aún más impactantes fueron los artículos involucrados en el plan, antigüedades genuinas que habían sido robadas de países devastados por la guerra como Siria, Irak y Afganistán.
El FBI confirmó que al menos 9 artículos que aparecen en Pawn Stars fueron clasificados como patrimonio cultural robado según el derecho internacional. Esta revelación amplió el caso al ámbito de las violaciones del patrimonio cultural y vinculó la operación con grupos armados que operaban en zonas de conflicto. Al parecer, la casa de empeño de Rick Harrison se había transformado en una tapadera ideal para actividades ilegales. Con un flujo constante de clientes y fama nacional, la empresa se convirtió en el entorno perfecto para las transacciones ocultas que se llevaban a cabo detrás de escena. Las leyes que permiten transacciones en efectivo sin umbrales de declaración permitieron aún más el flujo fluido de dinero ilícito, haciendo casi imposible para las autoridades rastrear los orígenes de los fondos. Lo que más preocupó a las autoridades fue la magnitud de la operación. Durante un periodo de 5 años, se estimó que se habían lavado $72 millones en fondos ilícitos a través de la red, que se extendía por varios continentes. La complejidad de la organización, con sus divisiones que se encargan de la logística, el personal, la ciberseguridad y la gestión de medios, pintaba la imagen de una red criminal altamente organizada que había operado a plena vista. La pregunta que se cernía sobre toda la investigación era por qué Rick Harrison, un hombre que aparentemente lo tenía todo, fama, dinero y respeto, elegiría participar en una operación tan siniestra. Esta cuestión sería objeto de un intenso escrutinio en las próximas fases de la investigación, donde expertos en psicología criminal, derecho e influencia de los medios opinarían sobre las motivaciones detrás de sus acciones. A raíz del escándalo, el panorama mediático cambió rápidamente. Pawn Stars fue retirado de la programación del History Channel en menos de 48 horas, y se eliminaron los episodios nuevos y repetidos. Las plataformas de streaming, los distribuidores de DVD y las marcas asociadas se apresuraron a cortar los lazos, eliminando la imagen de Harrison de todos los materiales promocionales. Grandes minoristas como Walmart y Amazon hicieron lo mismo, suspendiendo la venta de cualquier producto relacionado con él. Esta rápida y amplia reacción subrayó la gravedad de las acusaciones en su contra. Las consecuencias no se detuvieron en Rick Harrison. Su familia también afrontó las consecuencias. Su padre, Richard The Old Man Harrison, que alguna vez fue una figura querida en el programa, encontró su legado enredado en el escándalo. Cuando el público comenzó a escudriñar la historia familiar, en busca de signos de participación criminal, incluso su nombre se vio envuelto en la controversia. La confianza del público en la familia Harrison había quedado irrevocablemente destrozada, lo que dejó a todos preguntándose hasta qué punto eran profundos los vínculos criminales y qué significaba todo eso para el futuro de la casa de empeño y su infame propietario. Corey Harrison, el hijo de Rick Harrison y alguna vez considerado el heredero del próspero imperio empresarial de la familia, ahora está bajo investigación cuando su nombre aparece en documentos financieros clave recuperados de una habitación secreta. Este último acontecimiento es un duro golpe, sobre todo porque los Harrison alguna vez fueron elogiados por los medios de comunicación como el epítome de la familia estadounidense ideal. La narrativa cuidadosamente elaborada de una familia sana y trabajadora ha quedado destrozada hasta quedar irreconocible. Lo que alguna vez fue aclamado como una historia inspiradora de perseverancia, unidad y vínculos familiares ahora se ha transformado en el foco de una investigación federal. En una conferencia de prensa reciente, un portavoz del FBI declaró: "No podemos descartar la posibilidad de que ciertos miembros de la familia hayan estado involucrados, consciente o inconscientemente, en actividades ilegales. Estamos revisando minuciosamente las propiedades compartidas, las cuentas financieras y las transferencias de activos para detectar cualquier signo de mala conducta". Este caso ha provocado una conversación nacional más amplia. ¿Se apresuran los estadounidenses a idolatrar a figuras públicas, en particular a las de la televisión? ¿Nos hemos enamorado tanto de la fama que ignoramos las señales de advertencia? Los expertos en medios sostienen que la personalidad pública de Rick Harrison como hombre común fue elaborada tan meticulosamente que nadie se detuvo jamás a cuestionar la oscuridad que acechaba bajo su imagen pública. Su encanto y accesibilidad le permitieron mantener una fachada tan convincente que el público no pudo ver las señales de advertencia justo delante de ellos. Quizás la consecuencia más trágica de este escándalo sea su impacto en las verdaderas víctimas de la trata de personas y los delitos financieros. El descubrimiento de que una figura de tan alto perfil podría estar directamente involucrada ha intensificado las críticas a los delincuentes de cuello blanco que, con demasiada frecuencia, evaden el escrutinio mientras continúan lucrando con actividades ilícitas.
Organizaciones de derechos humanos como Polaris, International Justice Mission y Save the Children han llamado al gobierno a procesar este caso con el máximo rigor, exigiendo una supervisión más estricta de las empresas con operaciones financieras opacas. Para el público estadounidense, la caída de Rick Harrison no es simplemente la historia de la caída en desgracia de un hombre. Es un duro recordatorio de cuán frágil puede ser la confianza y cuán devastadora es cuando esa confianza se explota para ocultar horribles actividades criminales. Lo que el FBI descubrió en esa mansión secreta de Las Vegas no fueron solo montones de dinero, armas o libros de contabilidad, fue el desmoronamiento de una ilusión, un mito cuidadosamente cultivado. El mito de que alguien, que parecía tan familiar para millones de personas en la televisión, no podía estar ocultando secretos tan siniestros. Esta revelación ha dejado a los expertos en criminología, delitos financieros y estudios de medios lidiando con una pregunta central: ¿qué empujó a Rick Harrison a entrar en un mundo tan oscuro? Andrea Maxwell, psicóloga forense del Instituto Federal de Justicia, considera que Rick es un excelente ejemplo de lo que ella llama el famoso criminal de cuello blanco. Explica que personas como Rick rara vez recurren a la violencia o la coerción. En cambio, explotan su imagen pública y su poder social mediante el arma de la confianza. Estos individuos viven bajo la ilusión de que son invulnerables, convencidos de que tienen demasiado valor a la vista del público como para enfrentar consecuencias legales. Maxwell postula que la principal motivación de Rick no era solo el beneficio económico. Fue control. No se trataba simplemente de amasar riqueza, se trataba de dominar a las personas, al dinero e incluso a la forma en que el mundo lo percibía. La fama no fue solo una recompensa, era otra herramienta en su arsenal. Detrás de la personalidad pública de una adorable estrella de televisión, Rick construyó una red criminal tan intrincada e imposible de rastrear que operó con impunidad durante años. Si bien había signos de transacciones financieras dudosas, conexiones con paraísos fiscales y vínculos con coleccionistas internacionales, nadie pensó en cuestionarlos. Después de todo, Rick era demasiado carismático, demasiado querido y demasiado famoso para escudriñar. Entonces, ¿cuál fue la verdadera motivación de Rick? ¿Dinero? ¿Fama? ¿O algo completamente distinto? Steven Gallagher, un abogado latinoamericano especializado en lavado de dinero, sostiene que Rick no necesitaba más dinero. Sus ingresos por la feria, la venta de productos de marca y otros negocios eran más que suficientes para mantener su estilo de vida. Lo que realmente anhelaba, según Gallagher, era la capacidad de crear una estructura de poder privada e indiscutible, un ámbito en el que él fuera la única autoridad, libre de escrutinio o supervisión. En su vida pública, Rick estaba limitado por los límites de los reality shows, los guiones y las expectativas de su audiencia. Pero en las sombras, él era quien movía todos los hilos. La experta en lavado de dinero Allison de AML Global compara los métodos de Rick con los de los sindicatos del crimen organizado, señalando el uso de empresas fantasma, activos de alto valor como antigüedades raras y relojes de lujo, criptomonedas imposibles de rastrear y capas complejas de transacciones que oscurecieron el verdadero origen de su riqueza. Juan, un experto en delitos financieros, destaca lo que hizo que la red criminal de Rick fuera tan peligrosa: su profundo conocimiento tanto de las lagunas legales como del comportamiento del consumidor. Convirtió de manera experta objetos aparentemente benignos en vehículos para el lavado de dinero, y su conocimiento fue clave para su éxito. Uno de los comentarios más reveladores provino de Michael Kern, profesor de estudios de medios en la Universidad de Columbia, quien cambió el foco de su análisis del propio Rick a la sociedad en general. Kern argumentó que Rick Harrison no creó su mito, nosotros, el público, lo creamos. A través de nuestra admiración por el programa, nuestras compras de productos de su marca y nuestro consumo incesante de su contenido, le otorgamos un estatus que lo hizo intocable ante el público. Kern explica que en este sentido los reality shows son especialmente peligrosos. Invita a un extraño a nuestros hogares cada noche a través de la pantalla, creando la ilusión de familiaridad y cercanía. Cuando Rick interactuó con un cliente en Estrellas de Empeño, no solo se estaba relacionando con una persona, estaba hablando ante millones de espectadores. Esta intimidad artificial nos llevó a creer que lo conocíamos, que confiábamos en él y tal vez incluso lo veíamos como un miembro de nuestra propia familia. Ahí es donde residía su verdadero poder. Con una máscara tan convincente, Rick pudo esconderse a plena vista durante años. Este caso también plantea preguntas cruciales sobre el sistema legal. ¿Deberían las figuras públicas con inmensa influencia comercial estar sujetas a una supervisión más estricta,
particularmente en industrias que se ocupan de objetos coleccionables de alto valor y cantidades significativas de dinero? Varios legisladores estadounidenses ya han propuesto implementar auditorías financieras más sólidas para las empresas de reality shows. El abogado criminalista Crittenbell lo subraya: la fama solía ser un escudo, después de Rick, debe convertirse en una carga. Los expertos en comportamiento han notado una tendencia inquietante que llaman desconexión moral progresiva. A medida que los individuos logran mayor éxito, comienzan a separar sus acciones de sus fundamentos morales. Ya no creen que estén haciendo nada malo, señaló un analista. Creen que simplemente están protegiendo su poder, rodeados de aduladores que se centran únicamente en los resultados. Esta erosión ética se ha vuelto cada vez más aceptada en la sociedad actual. El costo de la fama, sin embargo, va mucho más allá de un legado empañado, implica la erosión total de la confianza pública. Las consecuencias del escándalo de Rick han repercutido en familias, comunidades y la misma industria que él ayudó a construir. Lo que el FBI descubrió en esa habitación oculta no fueron solo los fallos morales de un hombre, fue una advertencia escalofriante. Una advertencia sobre los peligros del poder desenfrenado, un poder que se nutre de la reputación, la fama televisiva y la fe pública ciega. Cuando se abrió esa habitación secreta en la mansión de Rick Harrison en Las Vegas, se reveló no solo dinero, armas o libros de contabilidad, sino el colapso de una ilusión forjada a partir de capas de éxito televisivo, adoración pública y ambición desenfrenada. Rick Harrison, que alguna vez fue el rostro familiar en los hogares estadounidenses, ahora representa algo mucho más oscuro, la caída de la fama al escándalo y el paso de la adoración a la indignación. La fama que Rick cultivó durante más de una década finalmente se convirtió en la trampa que lo atrapó cuando la verdad finalmente salió a la luz. Resulta que la fama es un arma de doble filo. Puede elevar a un hombre común y corriente a un estatus legendario, pero también puede convertir un simple error en una crisis nacional. En el caso de Rick Harrison, no fue un paso en falso aislado, sino un patrón de comportamiento deliberado, cuidadosamente escondido detrás de las mismas cualidades que lo hicieron amado, su conocimiento, su falsa sinceridad y la imagen de una familia ejemplar. Este escándalo marca el final de la carrera televisiva de Rick Harrison, pero obliga a la sociedad a afrontar una dura verdad. Nos hemos vuelto demasiado complacientes, demasiado dispuestos a pasar por alto los defectos de los íconos creados por los medios. ¿Cuántas habitaciones ocultas más hay ahí fuera, ocultas detrás de la fama, el poder y la adoración pública? Y si no fuera por el trabajo diligente de los investigadores, ¿habrían quedado alguna vez expuestos o habrían seguido operando en las sombras, sin ser vistos ni controlados? El precio que Rick Harrison está pagando no es solo legal, es la destrucción total de su imagen pública. Su familia ahora está enredada en la investigación y su marca ha quedado irrevocablemente empañada. Un programa que alguna vez fue un sello distintivo de la televisión de realidad estadounidense es ahora una advertencia sobre cuán fácilmente se puede manipular la confianza del público. Lo que alguna vez fue una historia de éxito es ahora un ejemplo de cómo la fama desenfrenada puede convertirse en una fuerza peligrosa. Esa habitación secreta, escondida en lo profundo de una tranquila mansión de Las Vegas, se ha convertido en un símbolo sombrío de una lección costosa. Sirve como recordatorio de que ninguna reputación, por muy cuidadosamente construida que sea, es inmune al escrutinio ético. Las luces brillantes de la televisión pueden iluminar a una persona, pero también pueden proyectar sombras profundas, especialmente cuando quienes están en el centro de atención saben cómo manipularlas. Este caso es una cruda advertencia: en un mundo donde la fama es más fácil que nunca de alcanzar, la confianza y la justicia deben ser más estrictas, y nunca debemos permitirnos mirar hacia otro lado. Puede que Rick Harrison nunca regrese a la televisión, pero su historia y la revelación de esa habitación secreta se discutirán en los años venideros, en las facultades de derecho, en los círculos mediáticos y alrededor de las mesas, como un poderoso ejemplo de lo que sucede cuando la ilusión colectiva reemplaza la responsabilidad personal.